Nuestro laboratorio consiste en la implementación de una función lógica. Entonces, empezamos por definir una función lógica, lo cual se refiere a una expresión ya sea de carácter algebraico o de carácter canónico que refleja un comportamiento de un circuito, una tabla de verdad o viceversa. Empezamos definiendo que para caracterizar algunas funciones lógicas podemos desarrollarlos mediante los conceptos de min términos y max términos. Los min términos los definimos en esta parte, donde se refiere a las salidas que contienen un 1 en su estado o que se encuentran en estado alto. Estos min términos vienen denominados como una multiplicación en las entradas, donde si la entrada es 0, se pondrá negada, como es el caso del primer estado, donde todas las entradas son 0 o bajos, y por ello para que allí tengamos un estado alto o un estado lógico, 1, tenemos que multiplicarlas entre sí, todas negadas. Ahora, como nombramos a estos min términos, es dependiendo en qué estado estemos. Entonces tenemos desde el 0 hasta el 7, debido a que tenemos 3 entradas, por lo que nos genera 8 estados lógicos. Por consiguiente, tenemos un ejemplo de cómo sería una función canónica para un min término. Se simboliza como con el símbolo de sumatoria de m, y entre paréntesis estará el número del min término, el cual activaría esta función. Es decir, tenemos el 1, tenemos el n1 activado, por lo tanto nuestro segundo estado lógico sería alto para la salida. Para realizar nuestra ecuación a estos min términos es una suma de productos. Entonces, tomamos que min términos se encuentran habilitados para esta tabla. Vemos que es el 1, 3 y el 5. Observamos qué función representa cada uno, el cual es para el n1 y m1 sería a negado, b negado por c, el cual tenemos acá escrita en nuestra función para el m3 sería a negado por b por c, lo cual lo tenemos en nuestra función. Y por último, para el m5 tendríamos a por b negado por c. De esta forma podemos tener una función lógica de forma algebraica mediante su función canónica. Estos min términos nos ayudan también bastante y también nos ayudan a hacer una simplificación de los circuitos, solo observando su tabla de verdad. Ahora caracterizaremos los max términos. Debemos tener en cuenta que los max términos tienen énfasis en las salidas, las cuales son ceros, a diferencia de los min términos, que solamente hacían referencia a los que tenían estado alto o 1. ¿Por qué sucede esto? Los más términos son un producto de zonas, por lo tanto, lo que va a ser 0 toda la función sea si se cumple el max término correspondiente. Veamos un ejemplo. Vemos en la tabla como al tener unas entradas en 0, 0, 0, el más término será a más b más c. Debido a que ser todas 0, la salida va a ser obviamente 0. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un valor en alto en la entrada? Lo encontramos en esa entrada con un valor negado en la función. ¿Por qué se hace eso? Debido a que A está en 0, B está en 0, pero C sería 1, necesitaríamos que este sí se convierta en 0. Por lo tanto, lo ponemos en negado. La referencia que tienen los más términos son muy similares a los que tienen los min términos. Con respecto a su número, son enumerados de la misma forma, lo único que cambia es la m mayúscula que los representa. Y su función canónica viene expresada desde el símbolo que tenemos acá, con la letra m que representa más términos, y los números no nos van a representar una salida en alto, la salida es en 1, sino por el contrario, sino que están en 0, las que están en 0 o en bajo. Veremos cómo esta función 137 en más términos se resuelve en una tabla de verdad. Entonces, como ya mencioné,
esta salida será 0 de nuestra tabla de verdad. Por lo tanto, el M1, M3 y M7 las encontraremos en el estado lógico bajo. El resto estará en alto, completamente contrario al min término. Al evidenciar que tenemos estas salidas en 0, buscaremos su función max términos para esa salida. Por eso entonces tendremos a más b más c. Como el c está en 1, entonces sería c negado. Lo vemos acá. Lo mismo hacemos para M3, donde tenemos b y c en 1. Por lo tanto van a estar negadas y en a estará normal. Para las 7 vemos que están en 1, por lo tanto en nuestra suma todas estarán negadas y esta sería la función de nuestra tabla de verdad. Empleando el álgebra booleana podemos seguir simplificando estas funciones utilizando la técnica de sus mapas. La ventaja que tienen estas funciones de más términos es que nos ofrecen una función mediante compuertas OR, AND y NOT. Inmediatamente en este marco teórico observaremos cómo es el comportamiento de una señal digital en función de una analógica. Vemos como si se superan algunos umbrales 1, la función digital estará en 1 o estará en 0, contrario a la función analógica que tienen valores que varían con respecto a su posición o con respecto al tiempo. Y estos valores siempre se encuentran en una escala real, no se encuentran siendo dos estados, sino que tienen infinitos estados al ser algo analógico. Veremos cómo realizamos un laboratorio respecto a una función. Nuestro profesor a cargo nos dio una función canónica que es una sumatoria, es decir, son min términos los cuales pertenecen a 0, 1, 2, 3 y 5. Por lo tanto, podemos definir que la función será la suma de estos productos que refiere a cada min término. Como el 0 tiene todas sus entradas en 0, todas estarán negadas, ya que es un min término. Y se puede comprobar con la tabla que aquí tenemos. Como todas están en 0, el min término para esta salida en 1 será la multiplicación de todas las entradas negadas. Observemos cómo realizamos el mismo procedimiento para el estado 1, el estado 2, el estado 3 y el estado 5 correspondiente. Esta fórmula vemos cómo la podemos despejar mediante álgebra booleana mediante estos 5 pasos y esta sería su función minimizada o como se conoce también estandarizada. A partir de esta función se puede realizar un circuito lógico común, pocas compuertas y las mismas salidas. Vemos cómo la función de 0, 1, 2, 3 y 5 corresponden a esta tabla de verdad que tenemos acá a la derecha. Para el 1 vemos cómo sus min términos serán todos negados. Como dijimos anteriormente, el M1, M2, M3 y el M5, al ser min términos, todos estos productos irían en una suma. Estas propiedades o estos teoremas postulados de álgebra booleana los encontramos en el libro de Morris-Mano. Aquí dejamos la referencia. Como segundo punto vamos a identificar las entradas y las salidas del sistema para su tabla de verdad y su diagrama de compuertas lógicas correspondientes, debido a que ya simplificamos nuestra función y ya tenemos la tabla de verdad. Vamos a simular este circuito de nuestro programa de Proteus, los cuales tomamos compuertas y las ensamblamos directamente en el programa. Esto es una gráfica de cómo sería nuestro circuito con base a la expresión minimizada. Vemos cómo la tabla de verdad sigue siendo la misma. Y tenemos un elemento de salida, el cual es un LED conectado a una resistencia. La simulación en Proteus la realizamos para cada uno de los estados y las podemos ver acá. Observamos nuestro circuito lógico, el cual corresponde a 3 entradas, 3 estados lógicos de entrada, 2 compuertas NOT, una compuerta AND
y una compuerta OR, las cuales analizar la función que tenemos anteriormente descrita. Tenemos el diodo a la salida, un LED verde conectado a una resistencia que limita su corriente para su protección. Vamos a ver cuál era nuestra función original. La función es A negado más B negado por C. Por eso acá tenemos A negado va en suma y la otra parte de la suma es B por C. Entonces, en este punto a la salida de la compuerta AND tendremos B negado por C y a la salida de la compuerta OR tendremos A negado más B negado por C, lo cual nos corrobora nuestra tabla de verdad. Vamos a ver para cada estado su funcionamiento. Iniciamos la simulación, vemos como en 0, 0 el LED inicia debido a que nuestra tabla de verdad todos sus estados son 1 menos el M4, el M6 y el M7. Entonces vemos el estado M0 donde está encendido. Procedemos al M1, sigue encendida, M2, M3, M4, que en este caso ya se apaga, como lo vemos en nuestra tabla de verdad. Procedemos con el M5, que vuelve a encender, M6 se mantiene apagado y el M7 esperamos que también siga apagado. Aquí tenemos cómo se comporta nuestro circuito y cómo corresponde a la tabla de verdad suministrada. Entonces, las preguntas planteadas en este laboratorio, ¿qué pasa cuando no se habilita ninguna entrada de una compuerta lógica ni con 1 ni con 0? Pues según lo que podemos investigar, ese estado se conoce como un estado flotante en el cual la compuerta no tiene señal de referencia y tampoco tendrá una señal de salida. Por lo tanto, sea indeterminado su funcionamiento e indeterminada su función en dicho circuito, es decir, no hará nada ni realizará ninguna operación. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué sucede cuando le aplicamos valores de 1 o 0 a la misma entrada en la compuerta? Entonces, la respuesta, pues, cuando tenemos este caso, si al mismo terminal ingresamos una señal de 0 y una señal de 1, esta no será 1 debido a que el 0 corresponde a un 0 voltios y el 1 es un voltaje definido, digamos que sea 4 voltios, como lo observamos en esta imagen. Lo que sucede es que los 4 voltios se irán directamente a tierra y no hará incitar pues a la terminal de la compuerta lógica. Entonces, para la siguiente pregunta nos dice, ¿qué sucede cuando tenemos este mismo pero una a la salida? Entonces, su señal de salida estará en cuanto permanente debido a que la misma función que vemos acá, si tenemos esta a tierra, el voltaje de salida tendremos prácticamente un cortocircuito. Lo podemos encontrar en el libro de sistemas digitales, principios y aplicaciones. Entonces, ¿cuáles son las referencias comerciales? Las referencias comerciales típicas de las compuertas básicas. Entonces, para eso tenemos la familia TTL, los transmisores bipolares 74 y familia COMS, y son los más usados. Pues en la siguiente pregunta tendremos investigar las características principales de los integrados usando la referencia familia, nivel y tensión. Entonces, para esto encontramos varias referencias, como podemos darnos cuenta. Entonces, el 7404, este integrado también contiene 4 compuertas OR. El 7408, pues entre otros.
Entonces, todas estas referencias las podemos encontrar en la base de datos DataSheet para componentes electrónicos.